Hola, ¿cómo están chicos? Buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de cada jueves dedicada a hablar sobre la filosofía del ser. Me da mucho gusto estar aquí conectada. Gracias a todos. Yo cada jueves siento como si nos reuniéramos a tomar un café y compartir ideas que nos pueden ayudar. Y gracias a todos por su presencia, su compañía, por sumar su energía cada jueves. Bueno, ustedes ya me conocen, yo soy la doctora Tania, yo soy médico con especialidad en hematología y soy súper fan y apasionada del autoconocimiento y de la espiritualidad aplicada. Toda mi vida he sido así y desde hace 10 años para acá me he dado a la tarea de investigar cómo funcionamos como seres humanos y cómo poder hacer cambios de pensamientos para crear una vida más feliz. Y ustedes saben, yo empecé toda esta búsqueda a partir de que toqué fondo en mi vida en el año 2015 y empecé a buscar cómo ayudarme a mí a salir de una enfermedad y sobre todo de un caos en el que yo me encontraba y que sentía que estaba en el hoyo, ¿verdad? Y a partir de ahí empecé a leer esos libros que están ahí, más tengo otros por acá abajo y otros acá en el otro librero, con una necesidad de mejorar mi vida, ¿verdad? Porque ustedes ya saben, yo me sentía como muerta en vida, nada me hacía feliz y tenía muchos pensamientos que me reprochaban. Y entonces dije, no creo que esto sea la vida, tiene que haber otra forma de vivir, ¿verdad? Y a partir de entonces empecé a preguntarme cómo funciona la vida. Dios, muéstrame cómo funciona la vida y a estudiar. A ir encontrando respuestas y entendiendo que como seres humanos somos una extensión de Dios en esta tierra y que creamos experiencias junto con Él, ¿verdad? Nuestro sistema de creación de experiencias es nuestro pensamiento, bueno, es nuestra mente, nuestras emociones, nuestras palabras, y hay que aprender a utilizar nuestro poder creador, es nuestro equipo creador de experiencias, hay que aprender a utilizarlo para nuestro mayor bien, porque lo estamos usando, pero lo estamos usando para la enfermedad, para el sufrimiento, para el conflicto, y simplemente tenemos que desaprender y volver a aprender. Paola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Lupita Guaso, hola. Dice extraordinario, maravilloso momento para compartir los saberes y experiencias. Muchas gracias. Nadia, hola, buenas noches. Bienvenidos a todos también. Saludo a los que van a ver esta transmisión en repetición. Muchas gracias por su tiempo, por escuchar este mensaje, por sumar su energía. ¿Sale? Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo, sobre el pensar correcto, porque todo el mundo pensamos, pero puede ser que nuestro pensamiento no sea el correcto. Puede ser que nuestro pensamiento nos esté causando problemas. Puede ser que no estemos pensando de forma correcta y por lo tanto no estemos sacando provecho de nuestros pensamientos, porque todo el mundo pensamos, pero ¿de qué forma estoy pensando? Y ni siquiera nos damos cuenta en un punto que tenemos la capacidad de elegir nuestro pensamiento. No sabemos eso muchas veces, simplemente pensamos que la vida sucede, pues quién sabe por qué, y ni siquiera nos damos cuenta que estamos pensando. Todas las personas pensamos aproximadamente 60,000 palabras al día. Y la mayoría de estas 60,000 palabras son de carácter negativo. Quiere decir que todo el tiempo estoy en comunicación conmigo, hablándome casi siempre de forma negativa. ¿Sabían ustedes que nos hablamos a nosotros mismos 60,000 palabras diarias? Bueno, casi no nos damos cuenta, no sabemos, y solo nos sentimos mal, porque nuestro pensamiento genera las emociones y no entendemos nada, solo sabemos que no somos felices y que no estamos a gusto y que tenemos mucha intranquilidad. Bueno, eso tiene solución porque, doctora Sandy, hola, bienvenida a la transmisión.
Ajá, eso tiene solución porque nuestras emociones se generan de nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, si nosotros cambiamos nuestros pensamientos, automáticamente nuestro sentir va a ser distinto y podemos crear una realidad diferente, porque la mayoría no sabemos cómo funcionamos como seres humanos, pero nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestro estado de conciencia, eh, se impregna en la sustancia que crea la realidad y entonces genera se materializa pues. De tal manera que así de importante es aprender qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, porque de eso depende mi realidad, ¿sale? Entonces será importante, chicos, que yo aprenda a pensar de forma correcta. A ver, ¿qué piensan ustedes? Será importante que aprenda a pensar de forma correcta, es decir, de una forma que saque provecho de mi pensamiento. Sol Suárez, buenas noches, doctora Tania, mi nombre es Sol, Nadia está trabajando conmigo, enseñándome esa profunda filosofía y me compartió. Súper, Sol, excelente. Muchas gracias por compartir. Nadia es excelente, ha logrado cambios en su vida muy rápido, alineando su pensamiento a la verdad espiritual y tiene toda la capacidad de ayudar a más personas, porque primero sanó su corazón y hoy está compartiendo esa sanación. Muchas gracias. Hola, doctora Nati, saludos. Bueno, entonces les preguntaba, ¿será importante aprender a pensar de forma correcta? Para mí es lo más importante, porque o mis pensamientos me hunden o mis pensamientos me ayudan a salir, a elevarme. De ese grado, ¿verdad? Es la importancia de aprender a pensar correcto. Entonces, las ideas que les voy a compartir hoy son mis conclusiones, ¿verdad? De años de leer de los siguientes libros, ¿sale? Un curso de milagros, también de este libro, La puerta secreta hacia el éxito, de Florence Scovel, y también son las enseñanzas de Emmett Fox, y también son mis propias conclusiones y observaciones de la vida, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a compartir es una síntesis de un curso de milagros, Emmett Fox, Florence Scovel y mi propio pensamiento, ¿sale? Entonces, empezamos. Dice Lupita Guaso, identificar el pensamiento correcto es vital para cambiar nuestra vida. Sí, exactamente, es vital. Para mí, cuando yo supe que mi realidad se crea a partir de lo que yo pienso, siento y hablo, dije, oh my God, este es el estudio más importante que debo de tener, porque a lo mejor yo podré tener muchos conocimientos académicos, diplomas, pero si no tengo el conocimiento correcto de cómo funciono como ser humano, ningún título va a poder llenar este vacío y no voy a poder sacar provecho al máximo de cómo funciono como ser humano. ¿Y qué tal que yo no tenga ningún título, pero yo sepa lo que soy como ser humano y que yo logre alinear mi pensamiento con el pensamiento de Dios? No interesa, puedes tener 0 títulos y puedes tener todo el éxito del mundo porque has alineado tu pensamiento a la verdad espiritual, que ahí viene el éxito rotundo, ¿verdad? Entonces, este conocimiento es fundamental. Bueno, vamos a hablar sobre el pensar correcto. Y Emmett Fox nos dice, Florence Scovel nos dice, no magnifiques los obstáculos, magnifica el poder de Dios, ¿sale? La mayoría de las veces nuestro pensamiento se va a todas las dificultades. Florence Scovel en este libro nos dice, las personas promedio siempre van a estar viendo los obstáculos y todos los inconvenientes para evitar que su bien ocurra. ¿Ok? Otra vez, la persona promedio vivirá en todos los obstáculos e inconvenientes que se encuentran ahí para evitar que su bien ocurra. O sea, la persona promedio, es decir, estamos acostumbrados a pensar en todas las dificultades, todos los inconvenientes y en todos los motivos por los cuales no se puede lograr algo. Y nosotros tenemos que elevar nuestro pensamiento. ¿Y cómo lo podemos hacer? Primero tenemos que saber que los seres humanos estamos pensando todo el tiempo. Segundo, que yo no soy mis pensamientos, eso es muy importante. Tercero, que yo tengo el control sobre mi pensamiento.
y que yo puedo decidir qué pensar, con la mano en la cintura, yo puedo elegir qué pensar. Esto es un gran descubrimiento para muchos de nosotros que no sabíamos eso. Yo puedo elegir qué pensar porque yo no soy mi pensamiento y yo con autoridad puedo decidir qué sí quiero pensar, ¿no? Entonces, los seres humanos tenemos solamente dos sistemas de pensamiento, nada más, ¿sale? Los seres humanos pensamos solamente mediante pensamientos del ego o pensamientos del ser. No hay otra opción, ¿sale? Y los voy a describir aquí porque esto va a ser clave para que nosotros podamos detectar qué tipo de pensamientos me estoy diciendo y si me van a ayudar o no. Y si veo que no me van a ayudar, entonces puedo detenerlos y hacer el cambio para aprender a pensar correcto, ¿sale? En unidad con Dios y en la voluntad de Dios, que es solamente el bien para nuestra vida. La voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros son solo cosas buenas. Es solo salud, es solo amor, es solo riqueza, es solo armonía. Es solamente lo bueno, ¿sale? Entonces, nosotros debemos aprender a reconocer nuestros propios pensamientos y después clasificarlos. ¿Qué me estoy diciendo? Y poderlo clasificar. Vamos a empezar con el pensamiento del ser, ¿sale? El pensamiento del ser es el pensamiento perfecto de Dios. El pensamiento del ser también se conoce como la verdad espiritual, ¿sale? Entonces, el pensamiento del ser es el pensamiento perfecto de Dios. Son sus ideas perfectas, como Dios cuando Él te creó, cuando me creó, cuando nos creó a cada uno de nosotros, nos creó con un pensamiento perfecto. E hizo al mundo también con un propósito bueno, bajo un funcionamiento armónico y de amor, ¿no? Entonces, en el pensamiento del ser, el pensamiento perfecto de Dios, tenemos que saber quiénes somos y qué merecemos, ¿sale? ¿Quiénes somos? Desde el pensamiento perfecto de Dios, somos una extensión de Él en esta tierra, ¿sale? Somos Dios mismo individualizado en mí. Y esto no es loco, esto no es soberbia, esto no es atrevido, esto es lo que es. Jesús, que fue y es un gran maestro, ¿verdad? Nos vino a enseñar cómo funcionamos como seres humanos. Y Jesús nos dijo que el Padre vivía en Él y que Él vivía en el Padre. Gracias, Padre, porque tú y yo somos uno. Y eso nos enseñó a todos, que Dios habita en el corazón de cada persona, de cada ser humano, y que Dios y yo somos uno. Entonces, desde el pensamiento del ser, ¿quiénes somos? Somos una extensión del poder universal. Dios mismo habita en mí. El poder de Dios está individualizado en mí. Y en esta conciencia, por lo tanto, soy perfecto, soy perfecta, porque en mi esencia está la presencia de Dios que sostiene mi vida de día y de noche. Por lo tanto, mi esencia es perfecta, ¿sale? Este es el pensamiento del ser. Y desde el pensamiento del ser nos vemos entonces como una extensión de Dios, es decir, como el sol, ¿no? El sol, pues el sol brilla, es la fuente del calor, es la fuente de la luz y tiene muchos rayitos el sol. Y hay infinitos rayitos. Y los rayitos son de la misma naturaleza del sol, pero son distintos. Hay unos más grandes, otros más gordos, otros más flaquitos. Entonces, Dios es uno y tú y yo somos como los rayitos del sol. Es la misma presencia individualizada en ti. Y eres perfecto, eres perfecta. Porque en tu esencia se encuentra la presencia de Dios. Bueno, entonces, estamos hablando del pensamiento del ser. Me permite reconocer quién soy. Y número 2, ¿qué merezco? Y en el pensamiento perfecto de Dios, Dios nos hizo para vivir con salud, con amor, con riqueza y con la perfecta expresión de nuestro ser. Es decir, nos diseñó con un plan perfecto, no para venir a sufrir a esta tierra. ¿Qué tipo de Dios sería? Nos hizo para expresar alegría, libertad y poder, y en esta expresión de alegría, libertad y poder, tener salud, amor, riqueza y la perfecta expresión de nuestro ser. A estas 4 cosas, Florence Scovel le llama que cada una de estas cosas forma uno de los lados de algo que se llama el cuadrado perfecto de la felicidad. Y que todos venimos a ser felices, pero no podemos encontrar
o sentirnos felices fuera de la voluntad de Dios, porque hay un plan perfecto disponible para todos. Ajá, y entonces cuando nosotros aprendemos a reconocernos como Él nos ve y aprendemos a expresar nuestros talentos, a expresar nuestro ser, viene por consiguiente la riqueza, el amor, la salud. Entonces solamente tenemos que pensar como piensa Dios de mí, ¿sale? Alinear mi pensamiento al pensamiento perfecto de Dios para mí. Eso es todo el trabajo. Ajá, que yo piense como piensa Dios, que yo adquiera la mentalidad divina o la mente divina. Bueno, y el pensamiento de la verdad espiritual, que es lo mismo que el pensamiento del ser, es lo mismo, siempre nos deja una emoción positiva, y así es como lo vamos a reconocer. El pensamiento del ser nos deja esperanza, nos deja amor, nos deja tranquilidad, nos deja paz, nos deja alegría, ¿sale? Así es como lo vamos a reconocer. Y por el otro lado, tenemos el otro sistema de pensamientos, que es el pensamiento del ego, ¿sale? El pensamiento del ego, su nombre lo indica, es el gran oponente del ser. El pensamiento del ego es todo el poder espiritual en contra de mí mismo, ¿ok? Y el pensamiento del ego es todo lo contrario. Y este lo conocemos muy bien porque yo de ahí vengo, lo conozco re bien. Ajá. Entonces, el pensamiento del ego, que es lo contrario a la verdad espiritual, es un pensamiento en contra de mí, cuyo objetivo es que yo odie tanto la vida que desee que se acabe. ¿Sale? Otra vez, el ego es todo el poder espiritual en contra de mí misma, cuyo objetivo es que yo odie tanto mi vida que desee que se acabe ya ahora. ¿Sale? Entonces, y obviamente el pensamiento del ego es contrario a la verdad y por lo tanto se llama un pensamiento falso. Falso porque no tiene sustento en la verdad y nos crea condiciones contrarias a la verdad espiritual. Es decir, si la verdad espiritual me va a crear salud, yo al creer en el ego voy a tener enfermedad. Si la verdad espiritual me va a crear amor, yo creyendo en el ego voy a tener miedo y odio. Si desde la verdad espiritual merezco la riqueza, yo al creer en el ego voy a tener escasez, deuda, limitación. Y si desde la verdad espiritual merezco expresar mi ser, sentirme libre de expresar mis talentos con el mundo, voy a tener desde el pensamiento del ego represión de mi ser, ¿ok? No me voy a sentir cómoda en ningún lado, voy a querer salir huyendo de cualquier lugar, siento que no soy suficiente para compartir mis talentos, siento que soy insignificante, siento que no, estaría mejor que no estuviera aquí, ajá, ¿ok? Bueno, son solo pensamientos y es un pensamiento del ego y son pensamientos falsos y el pensamiento del ego no tiene poder si yo no se lo doy, ¿sale? Los pensamientos del ego no tienen ningún poder si yo no se los doy. Entonces, ¿cómo vamos a detectar un pensamiento del ego? A ver, mis alumnas que están aquí conectadas, ¿quién tiene las manos disponibles para que nos comparta qué emociones nos deja el pensamiento del ego, por favor? Quien pueda ponerlo por ahí por escrito mientras yo tomo un traguito de agua. Estoy tomando agua. Hola, doctor. Hola, Mari, ¿cómo estás? Te iba a decir, hola, doctora Mari, te iba a decir, perdón, pero hola, doctora, buenas noches. Hola, hola. Bueno, entonces, muy bien, excelente. Ángeles, hola, ¿cómo estás? Saludos hasta Los Ángeles, California. Ajá, muy bien, Lupita, excelente. Las emociones que nos deja un pensamiento del ego son enojo. La doctora Nati nos dice emociones negativas. Así es, ¿cuáles más se les ocurren? Muy bien. Dice Lupita, tristeza. Súper. Ixchel, hola, saludos hasta Mérida, ¿cómo estás? Dice miedo, exactamente, muy bien. Y Nadia, culpa, resentimiento, odio, miedo, excelente. Mari Sánchez nos dice ego, tristeza, frustración, desesperación,
Súper. Y la doctora Sandy, vacío, excelente. Muy bien, muchas gracias. Exactamente, así vamos a poder distinguir, Lupita Guaso dice agobios. Así vamos a poder distinguir nuestro propio pensamiento. Mariana, hola Mariana, ¿cómo estás? Saludos, está Luciana, dice angustia. Lidia, escasez y que no merezco, exactamente, muchas gracias, gracias por compartir. Son muy buenas estudiantes, ¿eh? Nomás que no tengo aquí cómo ponerles corazones, pero les pongo corazones porque muy bien, excelente, tal cual. El pensamiento del ego entonces siempre nos deja una emoción negativa. Y la que más le gusta, adivinen cuál es, la culpa. Le encanta agarrarnos por la culpa. La culpa, el reproche, la tristeza, ansiedad, agobio, impotencia. Impotencia. Esto está tan difícil que no hay solución. Ay, gracias, Mari. Dice que Mari nos pone corazones. Les pone corazones a todos. Muchas gracias. Ajá, sí, exactamente. Entonces, el pensamiento del ego siempre me va a dejar una emoción negativa y entonces hay que detectarlo y después cuestionarlo o compararlo con la verdad. Es decir, si yo estoy pensando, yo la verdad no merezco nada, porque me he equivocado toda mi vida, no merezco nada, entonces yo lo detecto en primer lugar y luego lo voy a comparar con el pensamiento de la verdad. Y digo, creo que Dios me hizo para no tener ninguna segunda oportunidad. Creo que Dios me hizo para que si tuve un error ya quedo excluida del bien de por vida y empiezo a cuestionar, ¿no? Ay, como que no me late. Tiene que haber otra forma. Entonces ahí justo cuando lo detecto digo, este pensamiento es del ego. Este pensamiento es falso porque no es la verdad espiritual. Entonces lo dejo ir. Aprendo a pensar correcto y corrijo mi percepción. ¿Cuál sería la corrección de la percepción? Gracias Dios porque tú habitas en mí. Y llamo a la ley del perdón, la hablamos la semana pasada, ¿verdad? Tú habitas en mí, estás en mí, todo está bien y todo regresa a su orden divino. Eso es pensar correcto. En vez de dejarme ir por la tristeza, la culpa, el desánimo, la impotencia, lo detecto y tomo mi libertad, hago uso de mi libertad de elegir pensar distinto y digo gracias Dios porque todo regresa al orden divino, ¿sale? Entonces vamos a empezar a dar ejemplos de cómo aprender a pensar correcto, pero prácticamente se refiere el pensar correcto a que yo detecte mi pensamiento y después lo corrija. Y lo voy a corregir hacia el ser y voy a magnificar el poder de Dios y no voy a magnificar el problema, porque mi pensamiento es creador. ¿Sale? Lo que pienso y siento y hablo crea mi realidad. Entonces, ¿qué quiero ver manifestado? Y una vez que tú te preguntes, ¿qué quiero ver manifestado? Entonces empiezo a pensar, a aprender a pensar de forma correcta, conforme a lo que quiero ver manifestado, ¿ok? Entonces vamos a empezar con algunos ejemplos. Vamos a empezar, dijimos, son 4 áreas: salud, amor, riqueza y la perfecta expresión de mi ser. Entonces vamos a empezar con lo de la salud. ¿Ok? ¿Qué tal que hoy yo sienta o que de pronto tengo dolor de cabeza, ¿no? Y entonces el pensamiento del ego va a empezar con una historia, ¿no? Como me decía una alumna, como guionista de telenovela, ¿no? Oh my God, o sea, me empezó a doler la cabeza y entonces capaz que me va a pasar esto y si una vena y si ya tengo un tumor y así, ¿no? La mente se va, que anulado, por supuesto, pero es solamente una forma de poner ejemplos. Ahí yo tengo que detenerme y decir, ¿qué estoy pensando? A ver, tengo un dolor de cabeza. Tenemos que saber desde la verdad espiritual que el síntoma es solo el efecto, no es la causa. Entonces, y que simplemente un malestar está ahí como una indicación de algo que debes corregir, porque tú mereces salud perfecta y no va a pasar nada, ¿sale? Entonces, detengo mi pensamiento que ya me andaba mandando al hospital, detengo el pensamiento, y entonces afirmo la verdad. Empiezo a pensar correcto, aprendo a pensar correcto. ¿Cuál es el pensamiento correcto? Gracias Dios porque merezco la salud perfecta. ¿Sale? Porque desde la verdad espiritual merecemos solo la salud perfecta.
Dios nos hizo para tener siempre salud, tener un cuerpo que se pueda mover con facilidad, que sea mi compañero, ¿verdad? O el medio a través del cual yo me mueva con facilidad por este mundo. Oye, Tania, pero entonces las enfermedades de la edad, ¿qué? Pues no existen, porque son una creencia nada más. Pero como estamos rodeados de una cultura y el 98% de las personas, lo dice Florence Scovel, pero yo lo creo también, el 98% de la gente tiene flojera de cambiar su realidad y prefieren culpar a los demás, nadie se cuestiona nada, solo absorbes lo que te enseñaron y estás perpetuando esas enseñanzas. Entonces dices, no, pues ya tengo tal edad, pues es lógico que me duela la rodilla, es lógico que me duela la espalda, es lógico que no vea bien. Falso, 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 desde la verdad espiritual. Tu cuerpo está diseñado para llegar hasta el último día que sea tu vehículo en esta tierra, para que funcione bien y que llegues en muy buen estado. Pero solo tienes que borrar esas ideas aprendidas por la cultura, una cultura de personas que tienen flojera de aprender a vivir diferente, que tienen flojera de despertar, ¿no? Digo porque flojera, porque es verdad, porque hay que flojera, ¿no? Mejor me creo, o jamás se cuestionaron, oye, ¿puede ser distinto? No, simplemente se adoptó todo este pensamiento, pero no es necesario creer eso, ¿ok? Entonces, si te duele la cabeza o cualquier síntoma, entender es un mensaje de mi alma para corregir alguna creencia, ¿ok? Estoy creyendo algo contrario al amor, porque desde el amor merezco solo la salud, no merezco la enfermedad, nadie. Esta idea de que con el sufrimiento y las enfermedades glorificamos a Dios, díganme ustedes qué beneficio se obtiene del sufrimiento prolongado. ¿Qué beneficio se obtiene? No me digan, solo son preguntas, ¿verdad? Pero no, ni siquiera Dios necesita que lo glorifiquemos. No necesita que hagamos nada, ¿no? Simplemente ser un canal de la expresión del amor. Y el amor incluye la salud, la riqueza, la libertad y la expansión. ¿Sale? Bueno, si, por ejemplo, hay que afirmar entonces, merezco la salud perfecta conforme a la voluntad de Dios. Aquí Lupita nos está diciendo unas afirmaciones muy buenas. Hay que dejar a Dios ser Dios en mí, así es. Permito que Dios se exprese a través de mí y mi cuerpo es la manifestación perfecta de Dios. Así es. Tenemos que desaprender lo aprendido del pasado y empezar a aprender una nueva manera de vernos a nosotros mismos desde Dios en mí. Dios en mí, Dios actúa a través de mí y con Él todo es posible, ¿no? Entonces que se manifieste solamente su voluntad y su voluntad es el bien. ¿Sale? Muy bien. Por ejemplo, tengo una alumna, ustedes la conocen, pero no voy a decir nombres, pero la conocen, tiene diabetes. Ajá. Entonces ella... una de las cosas por las que llegó a sesiones es porque le iban a amputar una pierna. Y entonces ella dijo, voy a hacer lo que tenga que hacer para que no me la amputen. Ajá. Y entonces le dijo una doctora, tú tienes que sanar tu alma. Ella no le entendió, dijo, ¿qué es eso? Y cuando llega conmigo, empezamos a ver que la diabetes solamente era la manifestación física de un alma que estaba sedienta de amor. ¿Sale? Había mucho dolor acumulado y, por ejemplo, desde el punto de vista espiritual, el azúcar significa o simboliza el amor. Entonces, cuando hay diabetes, hay una creencia de que pienso que hay mucho amor en el mundo, pero no es para mí. Entonces, lo que hemos estado trabajando en ella es en reconocer que ella misma es la fuente del amor, en llenar su conciencia de estas ideas. Dios, gracias, porque tu amor llena cada una de mis células. Y entonces, en la medida que ella ha reconocido la presencia del amor en ella, entonces sus niveles de glucosa han estado muy controlados,
Ella veía también esta situación desde el ego, decía, la comida me hace daño, la comida es la que a mí me mata, la comida es la que me envenena, porque decía, comía algo y se le disparaba el azúcar, y hemos trabajado en relacionarse con la comida desde el amor. Entonces, cuando hay una enfermedad, es solamente una petición de ayuda de nuestra alma, porque hemos creído algo contrario al amor. No nos estamos viendo como Dios nos ve, porque desde el pensamiento de la verdad no nos falta nada, porque ya somos lo que Dios es. Dios es en mí, y si Dios es amor, yo soy amor. Y si Dios es salud, yo soy salud. Y si Dios es abundancia, pues yo soy abundancia también, y es natural que la abundancia se exprese en mi vida. Ajá, si Dios es libertad, pues yo soy libertad también, porque Dios está en mí, yo estoy en Él, Dios y yo somos uno, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en esta conciencia y se tiene que practicar una y otra vez. Dice la doctora Sandy, al final todos somos hábitos, hábitos de pensamiento, hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio, y todo se manifiesta en la vida. Sí, exactamente. Por eso hacer cambios de hábitos requiere decisión, requiere práctica, requiere paciencia, porque no nos va a salir a la primera. Ajá, pero una vez que vamos cambiando los hábitos, pues se manifiesta una vida mucho mejor, ¿no? Isabel, hola, buenas noches. Mariana dice, en el cuerpo donde habita el amor, sí, en un cuerpo donde habita el amor no puede haber enfermedad, exactamente, nos lo enseña Louise Hay, Florence Scovel, en un cuerpo donde habita el amor no puede haber enfermedad. Entonces, si yo estoy en mi estado de conciencia, ¿verdad? Estoy reconociendo que el amor universal habita en mí, entonces mi cuerpo solo puede expresar salud conforme a la voluntad de Dios. ¿Sale? ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos, chicas? Veo que hay mucha gente conectada, pero no veo sus nombres. Si alguien no me ha puesto ahí un saludo, póngame un saludo, por favor, porque me gusta saludarlos. Porque estamos en vivo, estamos en vivo. Bueno, muy bien. Vámonos a la siguiente. A ver, habíamos hablado del amor. Vámonos a... No, habíamos hablado de la salud, perdón. Sí, vámonos al amor. Es que todo está relacionado. Trabajas un área y mejoras las demás. Ajá, vámonos al amor, ¿no? Que estábamos hablando de la salud, ahora el amor. El amor, lo contrario al amor es el miedo. Obviamente también el odio, la inseguridad, pero la número uno es el miedo, ¿sale? Entonces, el pensamiento del ego, que es falso, siempre nos genera miedo y tenemos que detectarlo. Tenemos miedo muchas veces de que nos hagan algo en la calle, tenemos miedo de quedar solos, ¿no? Tenemos miedo de que nos enfermemos, tenemos miedo de quedar sin dinero. Bueno, cualquier pensamiento que genere miedo es un pensamiento contrario a la verdad, porque el amor no engendra miedo y Dios es amor, ¿sale? Entonces, cuando tenemos miedo debemos simplemente observar nuestros pensamientos, detectarlos y decir, este pensamiento que me está generando miedo es el ego y por lo tanto no es nada. Y ya no quiero creer en este pensamiento y corregimos, aprendemos a pensar correcto. ¿Sale? Por ejemplo, si yo tengo mucho miedo de salir a la calle porque siento que me van a hacer algo, lo corregimos y afirmo, el amor divino me protege, estoy segura y sin peligro. ¿Sale? Otra vez, el amor divino me protege, estoy segura y sin peligro. Esas, obviamente, como son hábitos, la doctora Sandy nos dice, somos hábitos, son hábitos. Hay que crear un nuevo hábito de pensamiento porque nuestra mente está acostumbrada a irse al miedo, y se incrementa por las noticias, y se incrementa por lo que le pasó al no sé quién. No quiero escuchar esto porque mi pensamiento es creador, ¿sale? Entonces, no porque les haya pasado a otros, me tiene que pasar a mí. ¿Sale? Eso es la ley de la conciencia creadora. Hay que tomar nota de esto, anótenlo. No porque les pasó a otros me tiene que pasar a mí. Cada quien vive bajo las leyes de su propia conciencia. Entonces, en vez de decir, sí, cierto, qué peligroso y no salgamos nadie, no. Mejor afirmamos, el amor divino me protege, siempre estoy segura y sin peligro. ¿Sale? Yo, ¿cómo lo he hecho? Yo he tenido que reeducarme a mí. Tengo 10 años trabajando en corregir mi percepción, porque yo percibía desde el ego la vida,
por eso estaba enferma, por eso muchas cosas, ¿no? Entonces, en la medida que he ido corrigiendo mi percepción, me he enseñado a pensar distinto, a pensar conforme el pensamiento de Dios, que es la verdad te hará libre. La verdad que es, la verdad es una, es el pensamiento perfecto de Dios. Y cuando lo pones en práctica, te hace libre de la enfermedad, te hace libre del miedo, te hace libre de la escasez, te hace libre de las deudas, te hace libre de todo aquello que no está diseñado para ti desde la voluntad de Dios para tu vida, ¿no? Entonces, cualquier pensamiento que genere miedo se tiene que ir, ¿sale? O por ejemplo, si hay algo que está generando un conflicto, no magnifiques el problema, magnifica el poder de Dios. Yo podría decir, ¡ay, esto está muy difícil, qué horror! Ajá, siempre tenemos una posibilidad de unirme al pensamiento de la verdad espiritual y permitir que Dios actúe en esta situación. Si las cosas están súper difíciles y yo no veo solución, corrijo mi percepción y digo, entrego esta situación en manos de la inteligencia infinita. La inteligencia infinita tiene la solución perfecta para cada problema. ¿Sale? Otra vez, entrego esta situación en manos de la inteligencia infinita. La inteligencia infinita tiene la solución perfecta para cada problema. A mí me ha tocado verlo un montón de veces. Ajá, en situaciones que dices, oh my God, no, ¿cómo se sale de esto? Hello. Bueno, no nos toca a nosotros resolverlo, más que nos toca unirnos a la presencia de Dios, que es la inteligencia infinita, y permitir que actúe a través de nosotros, ¿sale? Y entonces las soluciones llegan de formas inesperadas, ¿sale? Siempre hay una solución. Yo no la puedo ver, pero Dios sí, Dios la tiene. Y entonces solamente tenemos que aprender a unir nuestro pensamiento con el pensamiento perfecto de Dios, ¿sale? Si estoy cursando con un conflicto tremendo, puedo afirmar gracias Dios, porque el orden divino se establece en esta situación. Muchas gracias. Ajá. Gracias Dios, porque el orden divino se establece en esta situación. Y dejo de pensar en el problema, ¿eh? Dejo de pensar en el problema. Esto es importante. En una de las sesiones, Lupita Guasó, Lupita es una gran alumna, excelente, extraordinaria, Lupita Guasó. Ella se educa a sí misma, se levanta súper temprano porque además es directora y es una gran influencia positiva para mucha gente. Bueno, Lupita, en una sesión que tuvimos, en una sesión de grupo, ella nos estaba hablando de Emmett Fox, ¿no? Uno de los autores de los que hoy estoy compartiendo ideas. Y Lupita decía que un error al orar es que hacemos una afirmación de la verdad, pero luego estamos hable y hable del problema. Ajá. Y entonces, si yo estoy hable y hable del problema, estoy dándole vida al problema. Y si tú lo que quieres es solucionar el problema, entonces tienes que enfocar tu pensamiento en Dios. Y Lupita nos decía, ¿no? De Emmett Fox, que tenemos que reconocer, Dios está aquí conmigo ahora. Otra vez, Dios está aquí conmigo ahora. Dios está aquí conmigo ahora. Y entonces en esta conciencia recuerdo quién soy. No soy un hijo abandonado, no soy la fracasada, no soy, nada de eso somos. Somos una extensión del poder universal. Dios está aquí conmigo ahora. Recuerdo quién soy y entonces permito que el orden divino se establezca en esta situación. Nos convertimos simplemente en un vehículo que reconoce la verdad y que permite que la verdad se exprese a través de esa situación. ¿Cómo sienten esto? Esto es un gran descanso porque a veces cuando hay situaciones que nos agobian y que no vemos una salida posible, siempre tenemos la posibilidad de aprender a pensar correcto y las cosas suceden. Los conflictos se resuelven. Decimos así, por ejemplo, Dios, que tu armonía se exprese en esta situación. Permito que tu solución se exprese en esta situación y entonces sucede. Entonces sucede. Y ahorita les voy a platicar algunos casos de cómo ha sucedido, pero siempre podemos aprender a pensar correcto, ¿no? Mariana dice, si algo crea un conflicto, no magnifiques el problema, magnifica el poder de Dios, exactamente, y dejar de pensar en el problema, porque si yo pienso y pienso y pienso, le doy vida y estoy dirigiendo hacia allá,
el pensamiento, ¿no? Entonces, no, aprender a pensar correcto es decir, no quiero ver esto, quiero ver el poder de Dios. El poder de Dios que Él tiene, es la inteligencia infinita, es la sabiduría infinita, tiene soluciones listas para ser manifestadas en tu vida, tiene la capacidad de devolver el orden donde había enfermedad, que haya salud, donde había escasez, que haya abundancia, solo tenemos que aprender a pensar correcto. Hola mamá, ¿cómo estás? Buenas noches. Lubia, hola, buenas noches. Lupita dice, paz y tranquilidad. Ajá, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Sí, y recordamos que al final estamos expresando nuestros estados de conciencia. Entonces, aprender a pensar correcto es permitir que la solución se exprese a través de mí. ¿Sale? ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? Por ejemplo, si en una situación las personas no te reconocieron lo que hiciste, no te preocupes. Una forma de pensar correcto también, es decir, aunque ellos no me reconozcan, yo sí me reconozco. Gracias, Tania. ¿Sale? O el nombre de cada una de nosotros. Aunque ellos no me reconozcan, yo sí me reconozco. Muchas gracias. Eres importante para mí. ¿Sale? Bueno, ya llevamos varias afirmaciones, ¿verdad? De aprender a pensar correcto. Gracias, Mariana. Nos da otra afirmación aquí. El amor divino me protege, estoy segura y sin peligro. Nadia, el amor de Dios cuida de mí en todo momento y en todo lugar. Así es. Muy bien. Entonces, seguimos. Vámonos al tercer tema, que es sobre el dinero, ¿no? Bueno, la salud, amor y riqueza, la tercera. Ok. Lo contrario a la riqueza es la escasez, es la limitación, es la deuda. Y cuando vemos escasez económica en nuestra vida, cuando vemos deudas, cuando nos sentimos limitados económicamente, es solo porque estamos pensando en limitación. Estamos pensando que la escasez es la verdad, pero es falso. Necesitamos aprender a pensar correcto. ¿Sale? Desde el pensamiento de la verdad espiritual, solo hay abundancia, no hay escasez. Dios es abundante. Vean solo la naturaleza, chicos. Si ustedes ven un árbol, ¿cuántas hojas tiene? ¿Poquitas o muchas? Y luego se van a otro árbol, ¿cuántas hojas tiene? Un montón. Vean la tierra, ¿cuántos polvitos o granitos de tierra hay? Infinitos. Traten de contar el pasto. ¿Cuántos pastitos tiene un pedacito de 1 metro? No, ya te cansas, te enfadas de contar. Todo es abundante en la naturaleza. Cuenten su cabello. ¿Cuántos cabellos tienen? No, de aquí a que los contamos, ya me enfadé, ¿no? En un mechoncito así ya me enfadé. Bueno, la naturaleza es la expresión de la naturaleza de Dios. Y en la naturaleza todo es abundante. Dios es abundante, no es escasez. Dios es expansión, no es restricción, no es limitación. Y con el dinero es lo mismo, pero es que no sabemos. Y por eso estamos expresando una vida de restricción, de limitación, de escasez, de deudas. Tenemos que aprender a pensar como piensa Dios, como diseñó el universo, y entonces la verdad nos hace libres de la escasez, de las deudas, etc. Desde la verdad espiritual, el dinero es solamente el símbolo material de un origen espiritual. El origen espiritual es mi derecho divino de vivir en libertad. Y el símbolo material es el dinero. Entonces, desde la verdad espiritual, el espíritu y la materia son lo mismo, no están separadas. Y en la medida que yo más reconozco el origen espiritual, más cosas materiales puedo disfrutar, porque no están peleadas, son lo mismo. Desde la verdad espiritual hay un solo dador de dinero, uno, y es Dios. El trabajo, los pacientes, los clientes, las ventas son solo canales, pero la fuente del dinero es una, y es Dios.
Y se puede ir un canal y no hay problema porque la fuente está intacta. Ajá. ¿Cuál es la fuente? Es Dios. Pero tenemos que aprender a confiar. Ujú. Desde el pensamiento del ego, tu seguridad económica está puesta en cuánto dinero tengo. De tal forma que si no lo veo, me asusto desde el ego. Desde la verdad espiritual, el dinero es insignificante. Incluso lo puedes tirar a la ventana, como dice Florence Scovel en una historia que cuenta, porque puedes tirar el dinero por la ventana y quedas intacta, totalmente segura y confiada que tu fuente de seguridad económica es Dios. Y que puedes no tener dinero y me da igual, porque tengo lo más importante, que es mi conciencia unida a un flujo espiritual inagotable. ¿Cómo sienten esto, chicas, chicos? Lidia dice, bien. Estoy aprendiendo a corregir mis pensamientos en positivo, ¿sí? Y Lidia, te vamos a dar unos aplausitos porque has logrado muchos cambios en este tema. Déjame, te pongo unos aplausitos acá. Me voy a meter a mi Facebook. Ay, Lidia, no te los puedo poner. Bueno, de todos modos, aplausos para ti, Lidia, porque estás aprendiendo a pensar correcto en este tema económico y estás resolviendo muchas cosas. Te felicito, Lidia es mi alumna. Bueno, entonces, ¿será importante aprender a pensar correcto? Se transforma la vida. Cuando decimos, gracias Dios, porque tú eres quien me hace llegar todo el dinero. Estoy tranquila, no corro peligro. Fíjense, hoy en la mañana nos platicó una alumna, no voy a decir nombres porque no le pregunté si podía compartirlo, pero sí voy a compartir lo que pasó. Tiene, no recuerdo cuánto, pero más de 6 meses en clases, ¿ok? Entonces, ella tiene una pastelería y entonces nos platicó que tenía que pagar a un proveedor una cantidad grande y el proveedor se enojó y le dijo, pues te doy una semana para que me liquides todo, ¿no? Y entonces ella dijo, oh my God, no tengo el dinero, ¿no? Y me está pidiendo para una semana, ¿qué voy a hacer? Entonces, a mí me encanta y les voy a pedir que me ayuden a ponerle aplausos ahorita que lo termine de decir. Ella dijo, yo tengo 2 opciones. Tengo que pagar todo este dinero en una semana, un dinero que no tengo. Y entonces ella dijo, tengo 2 opciones, agobiarme e ir a buscar atajos, que fue al banco a repreguntar cuánto, si le podían prestar esa cantidad y cuánto iba a pagar. Y dijo, voy a pagar el doble, ¿ok? Y entonces dijo, no, lo que voy a hacer es empezar a aplicar todo el conocimiento de la verdad que estoy aprendiendo. Y entonces dijo, elijo esta opción, hacer mis afirmaciones con fe, empezar a, Mate, estoy en clase, güero, ¿qué pasó? Por una hoja. Ok, bueno, entonces ella dijo, tengo la segunda opción, ¿no? Afirmar y poner este conocimiento en práctica. Lo que ella hizo es asumir la responsabilidad de su estado de conciencia y empezó a pensar conforme piensa Dios, ¿no? Ella nos platicó, empezó a imaginarse que pagaba el dinero, empezó a imaginarse que todo salía bien. Y lo que pasó, hoy es jueves, eso fue el domingo, ayer tenía todo el dinero y lo pudo pagar. Gracias, Nadia, ayúdenme a ponerle aplausitos, por favor, a mi alumna. Y dijo, esto es un milagro, y lo decía, ¿verdad, Nadia? No lo puedo creer. Y nosotros le dijimos, créelo, porque es natural vivir así. Cuesta trabajo, obviamente, porque estamos muy acostumbradas a vivir desde el ego, no se puede, no alcanza, tienes que trabajar muchísimo, a ver si con un atajo, otro atajo, pidiendo prestado aquí para poder pagar allá, no es necesario nada de eso. Solo tenemos que aprender a pensar correcto.
Ajá, y todas hoy le pusimos aplausos, corazones, o sea, claro que sí. Y hay una frase que dice, Dios no tiene favoritos, tiene leyes. Ajá, ¿qué significa esto? Porque a veces decimos, ¿por qué a unos les va súper bien y a otros no? Pareciera que Dios favorece más a unos que a otros. Dios no tiene favoritos, tiene leyes. Hay que aprender a trabajar, a pensar, más bien, hay que aprender a pensar conforme piensa Dios y en armonía con sus leyes universales. Cuando nosotros chicos aprendemos a pensar como piensa Dios de mí, del universo, se resuelven los problemas. Yo personalmente, por eso creo tanto en lo que enseño, he salido de deudas que tenía arrastrando años y las he corregido muy rápido y le he dado vuelta a mi situación económica muy rápido. Por eso a mí me fascina hablar de estos temas de prosperidad, del origen espiritual del dinero, porque una vez que uno conoce la verdad, nunca más deberíamos de vivir en escasez, porque la escasez es una mentira. Y al creerla, la proyectamos a la realidad. Nunca más debe haber deudas, jamás, porque no existe deuda en la mente divina. Solo tenemos que aprender a pensar correcto. Muchas gracias a todos los que están mandando aplausitos a mi alumna, porque sí es cierto. Gracias a la doctora Sandy también le vamos a poner aplausitos, por favor, porque dice que le pasó lo mismo. La doctora Sandy es mi alumna de clases individuales y también estamos trabajando en transformar la situación económica porque solo abundancia merecemos por ser hijas de Dios, por ser hijos de Dios. Muchas gracias por poner sus aplausitos. Y la verdad es que sí es de reconocerse y más nosotros que estamos estudiando la verdad y viviendo conforme a la verdad, porque es romper con hábitos de pensamiento negativos, es romper con una inercia, es romper con un no se va a poder, ya olvídalo, es romper con eso y tomar una decisión inamovible de decir, no hay atajos. Lo voy a tener en dinero y lo voy a tener en armonía con Dios y lo voy a tener en abundancia y no hay otra opción. ¿No? Lidia, que también ahorita le pusimos aplausitos a Lidia, está igual resolviendo temas económicos de años. ¿Sí o no, Lidia? 10 años. Y empezó en clases en enero, ¿eh? Enero, febrero, marzo. Enero, febrero, marzo, 2 meses. 2 meses, Lidia. Y todo lo que ha resuelto es increíble. Es increíble lo que estás resolviendo. Yo no me atrevo a decirlo porque no me dio autorización para contarlo y no le pregunté, pero luego la invitamos. Pero en temas económicos, y luego tengo otra alumna que me dice, oye, no me ha funcionado muy bien todavía esto, tengo temas que resolver en el tema de la salud, pero el dinero, eso ya está fácil, me dice. El tema del dinero, ese ya está fácil, ese ya está llegue y llegue, ese ya no tengo problema. Y dije, wow, y me he dado cuenta, hace rato di una clase también, y me dijo lo mismo, el dinero como sea, ya no es problema. Y ahorita ya estoy más enfocada en la expresión de mi ser y dije, wow, porque muy rápido hemos agarrado la onda que el dinero no es el problema. Lo único que tenemos que desarrollar es nuestra conciencia de prosperidad. Exactamente. Sí, dice Yasmín, solo abundancia merecemos, es nuestro derecho divino. Lidia dice que sí, ha resuelto temas económicos que tenía arrastrando por 10 años y yo le dije en la primera clase, Lidia dice, ya voy pagando. Miren, aquí lo tiene ella. Lidia, te vamos a dar un aplauso de verdad. Llegó a clases en enero, Lidia, ya había estado, pero se fue y después regresó. Y yo le dije, me dijo, tengo 10 años que no puedo resolver deudas y ya me cansé de sacar de un lado para pagar otro y no salgo de lo mismo. Y yo le dije, esto va a quedar resuelto, pero no hay atajos. ¿Te acuerdas, Lidia, que dije, no hay atajos? Y lo vamos a obtener sin atajos, lo vamos a hacer con el desarrollo de la conciencia.
Y empezó muy rápido, oigan, estoy viendo cambios, me pasó esto, me pasó aquello, empezó a pagarle, empezó a recibir dinero de fuentes inesperadas y ya, esto está en camino de resolución y de verdad te reconocemos, Lidia, porque es una decisión en la conciencia. ¿Qué elijo pensar hoy? ¿Qué elijo creer hoy? Y hablábamos, Lidia, también del poder de la asociación, ¿se acuerdan? Sí, dice Nadia que sí, el alcance de este conocimiento es inimaginable. Ajá, hablábamos con Lidia, el poder de la asociación, ¿con quién te juntas? Y esto no es exclusión, ¿eh? Ay, no, de que, ay, tú sí, tú no, 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 no. Es que las personas adoptamos los hábitos de pensamiento de la gente con la que me junto. Ajá, entonces, ¿con qué tipo de personas o cuál es la calidad del pensamiento de las personas con las que me junto? Y voy a terminar así, a los meses. Ajá. Entonces, yo debo elegir con quién me voy a asociar, porque al elegir con quién me asocio, estoy eligiendo sus hábitos de pensamiento para mí. Entonces, un gran paso es elegir, por ejemplo, dijo Lidia, yo elijo estar en mis clases todos los jueves, poner atención y llenarme de este conocimiento, ¿no? Y entonces, muy rápido, ha estado resolviendo temas económicos. Y así es para cualquier problema, ¿no? No hay ningún problema que no se pueda resolver cuando identificamos el pensamiento y lo corregimos. Aprendemos a pensar correcto y sucede rápido, es increíble. También empecé con una chica, llevamos 2 clases y la primera clase yo le dije, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Y me dijo, yo vengo por el tema económico. A ver, platícame, dice, me siento muy restringida, me siento muy limitada, para poder pagar tengo que agarrar de aquí, luego no me alcanza para el colegio de los niños, etcétera. Le dije, ok, pues manos a la obra, vamos a hacer la corrección de la percepción y vamos a aprender a pensar correcto conforme piensa el pensamiento de Dios, ¿no? Bueno, la acabo de ver, fue la segunda clase esta semana y me dice, estoy sorprendida. El miedo a gastar se bajó y además recibió dinero de fuentes inesperadas. Le dejé un audio, le dejé una tarea, le dije, te voy a dejar esto, porfa, escúchalo y lo platicamos la siguiente clase. Practica estas afirmaciones. Y me dice, no puedo creer, me llegó de esta forma, de esta forma, de esta forma, y estas no las tenía contempladas. Bueno, eso es natural cuando permitimos que Dios funcione conforme a su verdad, conforme a su voluntad. Entonces, en cuanto a la... Ay, ¿por qué pasa el tiempo tan rápido? Ya nos quedan 4 minutos, oh my God. Bueno, entonces, si no, el ego nos va a decir en cuanto al dinero o a esto, que no tenemos para pagar. Y eso es falso, falso, falso. Lo corregimos, aprendemos a pensar, gracias Dios, porque todo el dinero procede de ti. Ajá, y abro mi corazón para recibir el dinero que tú ya tienes provisto para mí, perdón. Luego, si tengo deudas, anulamos todo pensamiento de deuda, porque no hay deudas en la mente divina. Todas mis obligaciones me son quitadas bajo la gracia y de manera perfecta. Esta idea la empezamos a introducir a la mente subconsciente y entonces se manifiesta. Si tengo pendiente que no me paguen un dinero o tengo dinero que hace mucho que no me pagan, no te preocupes, hacemos uso del pensamiento correcto. ¿Cuál es el pensamiento correcto? Decimos, no puedo perder ningún dinero que me corresponda por derecho divino. Estoy protegida por la gracia y no bajo la ley del karma. ¿Sale? Otra vez, no puedo perder. Si alguien tiene sus manos disponibles, que me ayude a escribirla, porfis. Si te deben dinero, si te deben dinero, no puedo perder ningún dinero que me corresponda por derecho divino. Estoy protegida por la gracia y no bajo la ley del karma. Ok, eso tiene una explicación, ya no la voy a decir por cuestión de tiempo, pero así podemos aprender a corregir, a pensar correcto, ¿sale? Y no hay deudas en la mente divina, entonces vamos quitándonos, no magnifiquemos la deuda, ¿ok? No magnifiquemos la deuda, magnifiquemos el poder de Dios. Ajá, y para una cosa importantísima, el libro de Un Curso de Milagros nos enseña que no hay grados. A lo mejor yo digo, ay, pues yo tengo una deuda de 50 pesos, pues esa fácil, Dios me ayuda, fácil. Pero 50,000, pues ya no, ¿verdad? No hay grados. No hay grados de dificultad. En el origen, en el pensamiento, no existen los grados.
Ajá, o sea que no importa cuánto debas o 500,000, da igual. Corrección de la percepción es corrección de la percepción. Y la manifestación física le sigue a esa corrección de la percepción. Entonces ni te preocupes. Y te lo digo con toda la certeza, porque yo así resolví deudas que tenía añales que no podía resolver. No se resuelven afuera. El entorno físico es solamente la proyección tardía de mi estado de conciencia. Entonces yo creo un estado de conciencia distinto y conforme a la verdad y entonces se resuelve, ¿ok? Mariana, no hay deudas en la mente divina. Ana dice, excelente noche, gracias, me encantó el tema. Ana, ya te vas, nos vemos mañana en el Full Body Workout, entrenamiento de fuerza y resistencia. Es mi alumna del ejercicio. Lupita, hola Lupita, dice qué bonita es la vida y las leyes del reino de los cielos. Sí, exactamente, cuando vivimos desde el ego, me decía una alumna y tiene razón, cuando vivimos desde el ego, la vida es un infierno, literal. Pero cuando vivimos desde el ser, la vida es facilidad, la vida es un despliegue natural de todo lo bueno a través de nosotros. Y ese despliegue natural de todo lo bueno está disponible para todos, para todos, para todos, para todos. Si estudiaste, qué bueno, y si no, también. Si tienes una, no sé, un negocio, qué bueno, y si no, también. Si tienes trabajo, qué bueno, y si no, también. ¿Sale? Ajá. ¿Cuál, Dulce? ¿Cuál escribimos? ¿Cuál de tanta cosa que dije quieres que escribamos? Si me ayudas, por fin. Lidia dice, no puedo perder ningún dinero que me deben. Estoy protegida por la gracia y no bajo la ley del karma. Ajá, no puedo perder ningún dinero que me corresponda por derecho divino. Estoy protegida por la gracia y no bajo la ley del karma. Bueno, vámonos a la última cosa, ¿no? En cuanto a la cuarta es la expresión del ser, y cuando vivimos desde el ego, vivimos con la represión del ser. Entonces, la represión del ser es que no soy suficiente, que no la voy a armar, que mejor ni me atrevo, que hay que miedo, no, a nadie le gusta lo que yo hago y, uy, no, hello, mejor no hago nada, ¿no? Bueno, y solo vivo deseando, pero no haciendo, ¿no? Ajá, entonces, lo que tenemos que hacer es liberarnos de esto. Me libero para ser libre. Permito que la expresión de Dios, no, permito que la vida de Dios se exprese a través de mí. Eso es pensar correcto. Ajá, permito que la vida de Dios se exprese a través de mí. Todos tenemos un talento único y somos importantes todos. Edith, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Dulce, ya pusieron, Nadia justo puso ahí la afirmación, para cuando nos deben dinero. Y es impresionante, ustedes me lo van a decir. Ajá, dice Lupita, Dios es mi suministro infinito. Porque estas son leyes y las leyes funcionan, es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, chicos, ¿funciona para todos o solo para algunos? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, les decía que todos somos importantes en este mundo y la función de cada uno de nosotros es importante en este mundo. No hay seres humanos más importantes que otros y todos tenemos un lugar en el mundo y nuestra función es importante. Entonces, para dejar de reprimir nuestro ser, necesitamos permitirnos expresar nuestro ser. Me permito expresar mi ser, permito que la vida de Dios se exprese a través de mí y libero toda resistencia. Dejo de oponerme al plan de Dios para mi vida y entonces te permite ser lo que en el diseño divino ya eras desde el principio. Eso fue lo que pasó conmigo, ¿no? Algunas personas me dicen, ¿cómo es posible que dejaste la medicina? Sí, bueno, porque no era mi lugar en el mundo y cada día yo me siento mucho más feliz. Entonces, bueno, hay una función que solo tú puedes cumplir, nadie más lo puede hacer mejor que tú en este mundo, y entonces hay que permitirnos aceptarla y entonces reconocerla y permitir que la vida de Dios se exprese a través de ti, ¿sale? Porque no te fueron dados los talentos para esconderlos, aunque muchas veces queramos hacer eso, ¿no? También lo hablo por experiencia personal.
Ajá, tengo muchos talentos, pero me siento más a gusto siendo invisible, ¿verdad? Ajá, bueno, pues eso es temor y hay que quitarlo porque nada real puede ser amenazado. Nos enseña el libro de un curso de milagros. Entonces, nada real puede ser amenazado. Ajá, permito que la vida de Dios se exprese a través de mí y solo ahí expresando tus talentos, contribuyendo al mundo, es como vas a recibir, vas a sentirte pleno. Ajá, porque vas a estar en armonía con el pensamiento de Dios. Una última idea, chicos, si nos vamos a seguir la noche, es que muchas veces nos limitamos de ser nosotros mismos por miedo a incomodar a otros. No sé si les ha pasado, pero empiezas a ser tú mismo y entonces otra gente que estaba acostumbrada a poder manipularte, pues le incomoda, ¿no? Entonces uno aprendió probablemente en el pasado a limitar su ser para no incomodar a otros, entonces simplemente me libero de la necesidad de limitarme por incomodar, por miedo a incomodar a otros. Soy libre de expresarme y elijo ser fiel al plan de Dios para mi vida. Gracias, Padre, me diste talentos y hoy los pongo al servicio del mundo. ¿Sale? Bueno, chicos, pues terminamos la sesión de hoy. Ajá, exactamente, Ángeles, no puedo perder ningún dinero, súper. Terminamos la sesión de hoy. ¿Con qué se quedan hoy, chicos? ¿Con cuál idea? ¿Qué idea pueden poner en práctica? ¿Cuál fue la que más les gustó? Mientras me pueden poner con qué se quedan, les recuerdo que nos vemos el 2 de mayo en Los Ángeles, en Santana, California. Sale en un evento presencial hermoso, precioso, ajá, donde vamos a hablar de todo este conocimiento aplicado. Ajá, y porque obviamente este conocimiento es muy bonito, pero el simple conocimiento de la verdad espiritual no es suficiente para cambiar la vida, hay que aplicarlo. Entonces vamos a estar allá compartiendo este conocimiento y sobre todo la historia de, pues nuestra historia, ¿no? La historia de la sanación de nuestro corazón y cómo lo vamos a compartir por si, como ustedes también, todos los seres humanos podemos cambiar nuestra vida si aprendemos a cambiar nuestro pensamiento. Voy a estar yo, va a estar Nadia, que Nadia salió de la depresión, de la ansiedad, muy rápido, ¿sí? Como a la primera clase ya se le había olvidado que tenía depresión. Ajá, va a estar Mari Sánchez, que Mari es espectacular lo que ha logrado, ha tomado decisiones incómodas, ¿verdad? En pro de la libertad de ella y de sus hijos, la tienen que conocer. Va a estar Carmen, que Carmen antes se enfermaba cada rato, estuvo hasta en terapia intensiva, y ahí en la terapia estaba tomando clases, es del grupo de los jueves. Va a estar allá y ahorita es una mujer increíble, impresionante, ella es maquillista profesional. Ahora la ves siempre espectacular, ajá, sí, súper maquillada, pues obviamente, y está armando ya su equipo de maquillistas, tiene mucho trabajo y sobre todo es una mujer que vive con mucha seguridad, con mucha paz, y ya se le olvidó que estaba enferma, antes cada rato estaba allá. Bueno, luego va a estar mi hermana, la doctora Ale, que también ha logrado mucha paz en su corazón, ha ido encontrando su plan perfecto, lo ha empezado a manifestar ya, ha logrado la expresión de su ser, en eso está trabajando, lo está haciendo muy bien, ustedes la van a conocer allá en Los Ángeles. Va a estar mi mamá, que mi mamá es con la que empezamos estas sesiones, fíjense, mi mamá es de las fundadoras. La doctora Susana Beltrán, ginecóloga, que llegó conmigo y me dijo, yo estoy muerta en vida, necesito ayuda. Y hoy es una mujer que vive con más paz, con más alegría, con luz en su corazón y en sus ojos, todos la van a conocer. Y bueno, va a haber más personas. Sí, exactamente, nos vemos el 2 de mayo en Santana y en noviembre en la Ciudad de México. Así es, para todos los que estamos en México, tenemos también un evento, apártenlo. 21 y 22 de noviembre. Son espectaculares, son eventos que son muy reales, son historias reales totalmente y que cambian la vida. Nos llenamos de inspiración, nos llenamos de posibilidades y al ver lo que se ha logrado, decimos, no hay por qué vivir de una forma que no me guste. Muy bien, excelente. Dice Lidia que se queda con el cambio de pensamientos. Muy bueno, pues dice Dulce que, wow, mucha información. Sí, exactamente, es un montón de información, pero siempre yo les digo,
Tomamos una idea y con una me quedo para practicarla toda la semana. Con una es suficiente, ¿sale? Avanzamos siempre un paso a la vez, un pensamiento a la vez y con eso está excelente. Bueno, chicos, que tengan feliz noche, los quiero mucho, les mando un gran abrazo, nos vemos el 2 de mayo en Los Ángeles, nos vemos en noviembre en Ciudad de México. Los que son mis alumnos de ejercicio, nos vemos mañana a las 6:15 de la mañana para hacer entrenamiento funcional y nos vemos la próxima semana, como cada jueves a las 7, para hablar de la filosofía del ser. Que tengan buenas noches, hasta luego.